cuanto a la entrada del sol en cada uno de los signos, pues este domingo 21 de diciembre el sol ingresa al signo de Capricornio. A lo largo de este 2025 hemos hecho hasta el día de hoy 10 programas que conectan mucho con la energía del Sol entrando por cada uno de los signos, tomando como referencia Aries, después Tauro. A lo largo del año tuvimos la entrada del Sol en el signo de Sagitario, luego lo tuvimos después de Géminis, estuvo en Cáncer, estuvo en Leo y así sucesivamente el Sol mes a mes ha ido alumbrando un signo del zodiaco. Este fin de semana, este domingo 21 de diciembre, el Sol ingresa al signo de Capricornio. No es única y exclusivamente un video para las personas de signo Capricornio, no. Todos tenemos a Capricornio en algún lugar de la carta y a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar con un Capricornio o con un ascendente en Capricornio, siempre. Y así no sepamos de astrología o así no sepamos qué signo es la otra persona o dónde tiene el ascendente o dónde tiene la luna, pues siempre vamos a conectar mucho con esa energía capricorniana. Observemos cómo a través de la astrología nosotros podemos conectar con cada energía solar que nos va representando en un negocio, que nos va representando en la forma de relacionarnos con el otro y demás. Ahora la oportunidad es para Capricornio. El sol este 21 de diciembre cambia de signo, terminamos la temporada de Sagitario y empezamos la roca. Empezamos a vivir la temporada de la roca capricorniana. Características que podemos encontrar a través de esta energía que empieza el domingo 21. Lo primero que podemos conectar a través de esto es que el signo de Capricornio le corresponde el frío, literal el frío. Es el signo que le da apertura al famoso solsticio de invierno. Entonces, donde tenemos la noche o donde tenemos los días más oscuros y también vamos a tener mayor capacidad de cambio, en este caso de temperatura, tomando como referencia el hemisferio norte y al hemisferio sur, pues están en todo lo contrario, que es verano, los extremos. Entonces, el hecho de que el sol cambie, salga de Sagitario este domingo 21 de diciembre para iluminar la zona Capricornio de nuestra vida. Recuerden que no es un live única y exclusivamente si eres de signo Capricornio o si tienes la luna o ascendente, no. Es un live para todos. Todos vamos a tener esto, todos tenemos los 12 signos del zodiaco en nuestra carta natal. ¿Qué significa este paso? Pues claramente debemos hacer un reajuste, es una fecha distinta, por eso para el 21 de diciembre nos aproximamos al máximo frío en el hemisferio norte, empezamos a vivir ya lo que es el invierno, todo lo que esto conlleva, las hojas, la naturaleza, algunos alimentos escasean por esta época, empiezan a escasear también. Y por lo general, aunque parezca que el invierno nada tiene que ver con el calor o con el verano que están teniendo en el hemisferio sur, pues todo lo contrario. Observen cómo a través de esta energía de invierno también una palabra típica se va a dar en los dos y es quemar. Nosotros cuando el sol entra a Capricornio empezamos a quemar muchas cosas en nuestra vida. Una de esas es quemar, porque el frío, el extremo frío tiene la capacidad también de generar un punto de llaga, un punto de quemazón. El frío también puede quemar. ¿Qué pasa con la energía Capricornio? Cuando el sol entra a Capricornio, evidentemente muchas personas van a cumplir años, muchos de ustedes van a tener, en este caso, su retorno solar, si son de energía Capricornio. ¿Qué pasa con esta zona? A veces creemos que Capricornio, como no somos de ese signo, pues entonces como que se nos olvida un poquitico eso que está por ahí en algún lugar de mi carta, pero no sé qué hay. Y a veces se tienen muchos planetas en Capricornio. A veces la persona es de ascendente o es otro tipo de signo, pero tiene muchísimos planetas en esa zona capricorniana. Capricornio define una casa. Obligatoriamente, si nosotros observamos nuestra carta natal, vamos a darnos cuenta que Capricornio está entrando en una casa de nuestra carta natal. En esa carta, en esa casa donde nosotros observemos la zona Capricornio, es donde nosotros vamos a conectar con la parte más anciana de nosotros. Entonces, ¿dónde buscar el Cénix? ¿Dónde buscar el sabio? En la carta natal de nosotros, donde tengamos esa zona, donde nosotros evidenciemos esa parte de Capricornio.
ahí vamos a encontrar también mucho la maestría. Por eso Capricornio es un signo que se caracteriza por la exigencia. El hecho de que el Sol llegue también a Capricornio nos empieza a conectar mucho con la energía de adultez. Observemos cómo en la astrología se referencian el padre, la autoridad, con el Sol, porque el Sol es parte del reflejo de mi papá o la energía paterna. Digamos que más que cómo es mi papá, lo que está haciendo el Sol en la carta natal es reflejar un punto de luz acerca de la energía masculina, que fue la dadora de vida o parte de la causa de que el efecto sea yo aquí en este planeta. Entonces, la energía solar se toma mucho como la energía de papá. Y Capricornio es la zona de la adultez. Cuando el sol entra a Capricornio es un momento de la vida donde debemos aprender a decirnos grandes verdades. Quizás lo que trata el universo a través de este paso astrológico es reconocer en cada uno de nosotros cuáles son las áreas donde ya somos adultos, cuáles son las áreas que ya hemos podido construir. Nótese que en Capricornio, en esa zona donde nosotros tengamos ese signo, es donde más sólidos y donde más rocosos podemos hacer. Por eso Capricornio es el tercer signo de elemento tierra. Primero abre Tauro, de segundas tenemos a Virgo y de terceras tenemos a Capricornio, lo cual ya nos está diciendo que es el tercer signo en un campo de velocidad de mayor construcción. Dicho de otra manera, podemos decir que Tauro, por ejemplo, es una semillita. Imaginen ustedes una semillita muy pequeñita, una semilla donde tú plantas algo, un grano de algo. Eso es Tauro, el grano o la semilla que se puede sembrar para generar frutos de algo. Luego pasamos a Virgo, que es el segundo signo de tierra, que hace referencia a la parcela o hace referencia a un campo mucho más abierto, expandido de lo que es una pequeña semilla o un grano de cualquier cosa, un grano de maíz o lo que sea. Ese granito de maíz que es Tauro, primer signo de tierra, se lo pasa a Virgo, que es el segundo signo de tierra, donde ya tenemos una parcela o tenemos un espacio más grande. ¿Y qué pasa más allá de Virgo? Pues llega la zona o llega el Sol a su máxima altura, llega el Sol a Capricornio, que es el tercer signo de tierra, y ya hablamos no solamente de un grano, ni hablamos de una mata, ni hablamos de una finca o una parcela, sino estamos hablando de las montañas, estamos hablando del mundo. Por eso también una parte, una manera de referenciar la zona Capricornio en nuestra carta natal es lo visible, el mundo como lo conocemos, las cosas, las instituciones, las autoridades, las personas. La mejor manera de nosotros conectar a través de esta energía Capricornio es mirar hacia afuera todo lo que tiene una estructura. Nuestro planeta se construye a través de estructuras, a través de rendijas, a través de soportes. Vamos a encontrar colegios, vamos a encontrar hospitales, vamos a encontrar migración, a encontrar todo tipo de estructura para poder fabricar o hacer algo. Eso es Capricornio. Cuando nosotros decimos en nuestra vida, no he podido materializar, no he podido aterrizar, no he logrado tener, pues eso es muy energía capricorniana. Entonces debemos ser muy observadores de qué es lo que tenemos en Capricornio, qué es lo que nosotros, qué hay ahí, qué parte ocupa en nuestra carta. Y como es usual, vamos a, ¿por qué no decirlo? Vamos a poner una carta de alguno de ustedes que se pueda en este caso colocar como voluntario, y miramos la carta y analizamos toda la energía de Capricornio y cómo la debemos ver cada uno en nuestras vidas, en nuestra carta. Lo interesante de la entrada del Sol en Capricornio también es que nos conecta mucho con un proceso que en este caso Carl Jung le llamaba individuación. Es el punto más alto donde nosotros debemos aterrizar muchos procesos que a veces de manera cotidiana pasamos por alto o simplemente creemos que ya están. A veces la edad como que nos engaña, la edad del ego, la edad que nosotros tenemos, pues ya tengo 30, pues ya tengo 40, pues ya tengo 50. Y a veces creemos que esa energía de edad como que lo soluciona todo. La entrada de Sol a Capricornio este 21 de diciembre, que es coherente con el solsticio de invierno o lo que da la etapa a la estación invernal que va a ser del 21 de diciembre hasta el 21 de enero, 21 de febrero y por allá para marzo vamos a estar cambiando, en este caso, de estación. ¿Cuánto va a durar el Sol en Capricornio? 30 días, alrededor de lo que dura casi siempre en todos los signos del zodiaco. Y es un momento donde a veces nosotros olvidamos la gran importancia de lo que tiene el hecho de que un Sol cambie de un signo, salga de un signo donde ha estado los últimos 30 días y pase a otra energía en cuanto zodiacalmente hablando, es decir,
Cuando utilizo o digo la palabra zodiacalmente hablando, no estoy hablando única y exclusivamente para las personas que sean de signo ascendente o luna Capricornio, sino en general. Les mencionaba al inicio de este live que todos tenemos contacto con esa parte capricorniana. Una de las maneras de relacionarse mucho con Capricornio es la identidad. Por eso cuando una persona nace, cuando nace un bebé, es casi que lo primero que nosotros tomamos como referencia es la energía capricorniana. Hay una estructura, hay un gobierno, hay un país, hay una ley, hay una norma que nos dice que debemos hacer algo con ese bebé, que debemos registrarlo y estamos casi que obligados los padres a colocarle un nombre. Y se nos empieza a empezamos a reflexionar acerca de la energía capricorniana cuando se dice los derechos de los niños. Cuando hablamos de los derechos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que tienen los niños? Tiene derecho a un nombre, tiene derecho a una madre, tiene derecho a un padre, y de no ser así, se supone debe ser castigado, debe ser esclavizado, que también es la energía, esa palabra de esclavizar es muy coherente con la energía capricorniana. ¿Por qué voy contando esto? ¿A qué va mi relato desde el punto de nacimiento? Porque cuando el Sol llega a Capricornio, por eso es que hace referencia a nuestro registro civil. El hecho de que entre el Sol en Capricornio no está diciendo otra cosa más en la psique de cada uno de nosotros, de darnos cuenta o tener la capacidad de ver cuál es la edad que nosotros tenemos. A veces no le damos importancia a eso. A veces como que vamos por la vida creyendo pues que sí, tengo una edad y pues ahí está y no pasa nada. Esta época de Sol en Capricornio es la que nos recuerda que nosotros debemos también tener un proceso coherente y sincrónico con nuestra edad y que también vayamos creciendo, asumiendo, siendo adultos y creciendo en muchas áreas de nuestra vida que a veces por no hacerlo empezamos a adjudicarle trabajos que son propios, trabajos que son individuales, inconscientemente empezamos a reflejarlos en nuestra pareja, empezamos a pedir más de la cuenta o empezamos a pedirle a nuestros padres o empezamos a hacer algún tipo de relación afuera para poder suplir esa necesidad o esa carencia que se supone me la debe dar el otro. Todo eso es lo que nos pone a colocar la energía de Sol en Capricornio. Entonces es una temporada de estructura, es una temporada donde nosotros empezamos psicológicamente a hacer cuentas. Por eso se acaba el año, cierra el año, se manifiestan muchas clausuras también cuando el Sol entra a Capricornio, recordando que llegamos a un punto en nuestra vida, ya sea de adultez, de madurez, que requiere también un tema de conexión o de individualismo. Por eso esa palabra de individual, esta tarea es individual. Cuando nos dicen en la escuela, cuando nos dicen en una estructura capricorniana, este trabajo lo deben presentar de manera individual. No todo es colectivo. El Sol en Capricornio nos va enseñando que hay ciertas tareas en nuestra vida que aunque nosotros queramos meter a mamá, a papá, a los hijos, a los hermanos, ese Sol en Capricornio nos dice no. Date cuenta que este es un proceso tuyo, es un proceso de individual, es un proceso de individuación, donde tú debes desarrollar o conectar con esa energía solar y tú eres el mismo que debe aprender a rasgar o casi que a romper tu propia cáscara, como el huevecillo, como el pollito que está en este caso picando y picando para abrir la cáscara y abrirse al mundo. Observemos lo delicado que es este proceso cuando se rompe el huevo de afuera hacia adentro, a cuando el mismo pollito desde adentro rompe la cáscara y saca la cabecita y empieza, sí, es pollo. Cuando rompemos la cáscara de adentro hacia afuera, pues nacemos, crecemos, avanzamos, evolucionamos. Distinto a cuando se rompe esa cáscara de manera externa o cuando alguien la rompe, se supone en aras de ayudarnos. Entonces la entrada del Sol en Capricornio rige mucho los temas de autoridad y eso empieza por nosotros mismos y también la relación que tenemos con nuestros padres. ¿Hasta dónde hemos podido dejar la zona 4? ¿Sí? Si el Sol está en Capricornio, es el punto psicológico donde nosotros empezamos a relacionar una maduración de nuestra vida y también alejarnos cada vez de lo contrario que es Capricornio. El signo opuesto a Capricornio es Cáncer, es el hogar. Esto es bellísimo, o sea, comprender esta analogía desde el punto de vista astrológico y concatenarlo con la psicología propia o nuestra filosofía de vida, pues lo que nos está diciendo el Sol en Capricornio es qué tanto hemos alejado y qué tan lejos estamos de la zona cáncer, de la zona 4, de la zona o del lugar seguro, qué tanto hemos podido hacer ese proceso de soltarnos a través de nuestro hogar y alcanzar la meta,
porque una manera de reflexionar también o de vivir la energía capricorniana es la montaña, la cuesta arriba que nosotros hemos venido trepando durante lo largo del año. Entonces, lo podemos tomar desde lo largo del año, lo podemos tomar desde nuestro propio nacimiento, lo podemos tomar también desde un periodo de nuestra vida y demás. Sean ustedes bienvenidos a este programa hoy jueves 18 de diciembre para hablar de la máxima autoridad en el zodiaco que es un sol en Capricornio. Una etapa donde cada uno de nosotros debemos reflexionar acerca de nuestra propia adultez y de qué tan lejos estamos de la casa y qué tan dependientes estamos del otro, que también eso es muy sincrónico, coherente con esta energía capricorniana. Aprovecho para saludarlos, como es usual, a los que están aquí en Facebook, a los que están en TikTok. Un abrazo también a los de Facebook. Pueden ingresar al live, pueden comentar, pueden unirse también a este proceso. Un fuerte saludo a todos los que están acá en Instagram también. Veo caras nuevas. Por acá están diciendo, yo tengo a Capricornio, Marte Casa 3, la mía Javier, dice Diana. Yo tengo a Capricornio en casa 10, eso, y vayan identificando cada uno de ustedes dónde tiene esa zona, dónde va entrando ese signo Capricornio, porque ahí es donde nosotros debemos crecer y debemos darnos cuenta de algo. El Sol es el astro mayor que en la astrología se roba todo el protagonismo porque no solamente está referenciando nuestra alma, nuestro espíritu, sino también la capacidad que nosotros podemos de ver. Por eso el Sol simbólicamente en la astrología es como si fuera un ojo, tiene un punto y un círculo alrededor que está simbolizando el ojo, lo que nosotros podemos ver. Entonces, la conciencia también. El sol es la representación de la conciencia, es la representación de la psique, de lo que yo puedo analizar y observar acerca de mí mismo en un mundo o en el entorno. Capricornio es la zona de estructura y se referencia mucho con una estructura, bien sea corporal, propia, de identidad, a través de la personalidad, o una estructura que nosotros podamos ver afuera, como por ejemplo una universidad, como una empresa, algo que tenga forma, algo que tenga cimiento, algo que tenga la capacidad de soportar la intemperie, eso es típico de Capricornio. Por eso también palabras sincrónicas o coherentes al aguante, a la disciplina, a la resistencia, pues todo eso es muy capricorniano. Todas estas palabras y todas estas maneras de referenciar Capricornio es simplemente para dar la connotación de que tiene que tener un punto de rigidez, un anclaje en nuestra vida. El hecho de que el sol entre, pues es como empezar a ver nuestra propia estructura, y esto suena un poco extraño para quienes no son tan habilidosos con temas psicológicos. ¿Cómo es eso de mi propia estructura? Pues evidentemente para sostener una materia de 80 kilos, 90 kilos, 50 kilos, lo que tú peses como materia, pues eso es una estructura. Es la primera pertenencia que nosotros cuando hacemos contacto con el mundo recibimos un cuerpo, recibimos una materia y esa materia para que pueda ser viable y sostenible en el tiempo, pues evidentemente se sostiene de algo. No se sostiene únicamente del aire, de la respiración, también se sostiene de unos huesos, se sostiene de un fémur, se sostiene de una columna, se sostiene de un cráneo, y todo esto hace referencia a la estructura del yo. Entonces, observemos cómo cuando el Sol entra a la zona de Capricornio, hace un punto de conciencia en decirnos, mírate, evalúa tu propia estructura, tu propia piel, tu propio cuerpo y aprende a reconocerte a ti mismo como el primer producto más importante sobre el planeta. Y aquí es donde empezamos a perforar y empezamos a taladrar todas las exigencias o la autoexigencia que puede desarrollar un sol en Capricornio, o los planetas que ustedes tengan en Capricornio, o dependiendo en el signo donde esté Capricornio. Es decir, que la tarea se vuelve un poquitico más amplia de lo normal. Bien. Bueno, vamos a empezar, Javier, sos lo más, dicen por aquí. El esfuerzo y la perseverancia, claro, esas son palabras típicas de Capricornio. Esfuerzo, perseverancia, construcción, materialización, realización, autorrealización, si es que tenemos el sol en Capricornio. ¿Cómo es el desarrollo y la capacidad de auto explorar también todo lo que puedo hacer en relación a la materia? Por eso es tan importante que aprovechemos desde este 21 de diciembre hasta el 21 de enero, aprovechemos este mes para ser conscientes de todos los procesos de grandeza, todos los procesos de autoridad. Recordando siempre que más edad no significa o no es sinónimo de madurez.
Muchas veces podemos encontrar una persona muy joven, de 20 años, 25 años, y que pueda llegar a tener una gran capacidad de madurez, incluso superior a la de una persona de 40. Entonces, el sol en Capricornio es esa estación de invierno, esa estación de frío, esa estación de quema, donde nos empieza a conectar con esas autoridades que hemos venido desarrollando a lo largo de nuestra vida. Bueno, yo tengo ascendente en Capricornio, dicen por aquí, dice María. Hay otra persona que dice, yo quiero, buen día, yo ofrezco mi carta, dice por acá. Buenos días, dice Carmen también. Vamos a mirar esto un poco más al detalle para que ustedes lo puedan conectar con sus cartas. Autoridad propia, esa palabra que dice Claudia me encanta. Autoridad propia. ¿Qué tanto soy dueño de mí mismo? Un sol entrando a Capricornio este 21 de diciembre nos conecta con esa energía. ¿Qué tan dueño soy de mí? ¿Qué tanta autoridad y qué tanta capacidad de gobernabilidad tengo sobre mí mismo, sobre yo mismo? ¿Sí? ¿Qué tanto soy dueño de mí mismo? Y esto suena un poco curioso. ¿Y cómo es esto de que si soy dueño de mí o no? ¿Qué tanto tengo la capacidad de mandar en mi propia estructura y qué tan alquilado estoy? Por eso en Capricornio también se estudian los alquileres. En Capricornio se estudian las rentas. Las rentas, o sea, la palabra renta, cuando tú rentas algo, eso es súper capricorniano. Cuando tú dices, estoy rentando este lugar y esa renta tiene un contrato, tiene un periodo donde inicia y donde termina y eso se rige por unas normas y unas reglas a nivel nacional, a nivel país, a nivel leyes, a nivel normas, todo eso es capricorniano, las rentas. Claro, observándolo afuera, como un arquetipo de afuera. Ahora, si llevamos esto a la psique, si llevamos esto a la conciencia, pues ¿qué tanto estoy pagando renta acerca de mí mismo? O sea, ¿soy dueño de mi propia propiedad egoica o todavía no soy dueño de mí mismo, sino por el contrario, estoy pagando renta, estoy alquilado, estoy alquilada en una relación, frente a unos hijos, frente a un hermano, frente a una... O sea, ¿cómo estoy generando mi propia individualización? ¿Cómo puedo crecer a través de mi propia autoridad? Desde el contexto, desde la figura psicológica, cuando lo vemos, por ejemplo, en parejas o cuando lo vemos ya en temas más profundos, pues se puede ver que a veces la persona da la sensación de prisión. Por eso el planeta que rige a Capricornio es Saturno. Un sol este 21 de diciembre entrando a Capricornio toca y estimula el Saturno que cada uno de nosotros tenemos en nuestra carta natal. O sea que no es solamente si somos de este signo o no, sino que el Sol en Capricornio también de una u otra forma se vuelve o se convierte el hook y empieza a ser como el gancho que ilumina a Saturno, donde nosotros tengamos a Saturno que hace referencia a la prisión, a la cárcel, a los barrotes. Por eso muchas veces podemos sentirnos prisioneros de una situación, prisioneros en una relación donde yo no puedo salir de esta relación, yo no me puedo separar. ¿Y por qué no te puedes separar? Y hay una historia, es que no me puedo separar porque imagínate que esto y bueno, hay una historia de fondo donde hay una estructura que me siento prisionero de mí mismo. Luego, entonces, si yo no tengo esa gobernabilidad sobre el yo, sino que a la final estoy pagándome renta porque debo estar aquí o debo cumplir en alguna línea de, pues esas son las insatisfacciones también o esas son las frustraciones que puede llegar a tener o podemos llegar a expresar a través de la zona Capricornio. O sea que el tema es intenso, ¿no? Carta es un super ejemplo de energía Capri. ¿Por qué tu carta es un super ejemplo, Marisol? Cuéntanos, ¿por qué tu carta es un super ejemplo de energía Capricornio? ¿Qué hay en tu carta de especial ahí? Ah, cuéntanos. Siento que vine a integrar a Capricornio. Sí, hay muchas personas que si vienen a integrar a Capricornio es normal que conecten incluso con, les quede fácil conectar con un sol o con personas de signo Capricornio. Claro, cuando a nuestra vida le falta esa dureza o cuando a nuestra vida le falta esa firmeza, mire que es tan importante los moldes, la escala, en este caso, de dureza de algo. No sé, cuando tengan chance, mírense en Google hay una tabla que es la escala de Mohs.
En esta escala de Mohs se estudia en muchas cosas, no solamente en el mundo de los cuarzos, en el mundo mineral, sino también se estudia a través de las proporciones de qué es más duro qué en relación a. Entonces, pues es interesante verlo desde ahí para mirar hasta dónde es necesario tener más dureza de algo en mi vida para que resista o tenga la capacidad de longevidad. Dice por aquí Angie, estaba confundida con Capricornio, pensé que se relacionaba con el trabajo. Gracias por tus enseñanzas, cada día aprendo contigo y me vuelvo más consciente, una mejor persona. Mira, sí, también Capricornio tiene que ver con el trabajo, pero Virgo, digamos que por ese lado Virgo le gana también porque la palabra trabajo la podemos asociar más hacia Virgo. Capricornio relaciona, digamos que los tres signos de tierra tienen un punto de trabajo por aquello de porque son elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Trabajo quizás es más de Virgo, trabajo consciente y demás, todo esto. Capricornio nos lleva mucho el sol en Capricornio a mirar cómo es nuestra autoridad y qué tanta relación tenemos con las metas. Por eso Capricornio es el signo regente de la casa 10 en la astrología, que es lo visible o lo que da cara al mundo o lo que le da forma a las cosas. Por eso cuando algo no tiene forma, se distorsiona. Y cuando algo está distorsionado en mi vida, pues yo no sé desde qué lugar ubicarme. ¿Esta relación tiene forma de qué? Tú y yo, ¿qué somos? Por eso Capricornio es mucho del contrato. Capricornio es mucho del Saturno de decir, bueno, aquí qué está pasando, tú y yo qué somos en esta relación. Somos novios, somos amigos, somos pareja, somos roomie, somos el casi algo, somos qué es esto, ¿no? Y eso tiene que ver con las formas, tiene que ver con la manera en la que yo voy a interpretar esto que se da entre tú y yo. Tengo a Capricornio en casa 8, no tengo planetas porque Saturno no quiso alquilárselo a nadie. Lo quiere para él solito. Dios mío. Saludos desde España. Qué bien que te veo en directo. Un abrazo que estás en España. Tengo Capricornio en casa 7 con Marte ahí. Muy bien. Un Stellium superpoderoso en casa 10, grado 0 en Capricornio, posición partila, mi luna en Cáncer. Genial esa carta. Bueno, voy a colocar una carta para aquí en el mandala y poder analizar estas energías más capricornianas. Yo terminé contrato, viene algo especial. Voy a colocar esta. Esta carta que estoy poniendo es la de este domingo 21 para que entre todos podamos conectar más fácil. Esta carta que estoy compartiendo es la carta de este domingo 21 de diciembre, cuando tenemos la entrada oficial del Sol en el signo de Capricornio. Algunos trazos que vale la pena recordar o que vale la pena citar. Bueno, aquí vemos que entra el Sol. Aquí tenemos lo que les contaba hace un rato. Esta es una de las simbologías de por qué el Sol se representa, en este caso a través de un punto y un círculo. Un puntico y un círculo es lo que hace referencia al sol, que si vemos, esto se relaciona mucho con el ojo, ¿sí? Con los ojos. De ahí que la energía solar nos va haciendo un punto de conexión con el mundo consciente. Por eso el sol en la carta natal hace referencia no tanto a cómo yo soy. El sol en la carta natal hace un punto de cómo yo veo, cómo es mi ojo, cómo yo veo, y también genera un punto de conciencia. ¿Cuál es el tema de conciencia y cuál es la conciencia con la que yo veo el mundo? Ya, muy esencia, muy luz. Si observamos el sol, esa es la finalidad. El sol al signo que llega empieza a iluminar. Es la zona de nuestra vida que se empieza a iluminar. Nótese cómo este tema que estamos hablando va mucho más allá de si nos gusta o no la astrología, o si sabemos o no de astrología, o si somos de signo Capricornio o no. El sol empieza a iluminar la zona Capricornio y cada uno de nosotros en nuestra carta natal vamos a tener este signo que está aquí, que estoy encerrando o estoy delineando con color azul. Este es el signo de Capricornio, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el sol entre este fin de semana, este domingo 21 de diciembre?
Fíjense que ya entró Marte. Marte entró el lunes de esta semana, entró a Capricornio. Entonces hay dos energías muy poderosas en la zona Capricornio. No solamente el Sol que entra a ver, que entra a analizar, a hacer conciencia acerca de esa casa, acerca de nuestra vida, acerca de las rutinas, de la estructura y de la capacidad también de madurez que nosotros tenemos en esa área de nuestra vida. Por eso es tan importante que ustedes observen en qué parte de su carta tienen a Capricornio. ¿Sí? Aparte de eso, Cupido está en Capricornio, hágame el favor. Cupido está en Capricornio ya hace más de un año, lleva ahí, en este momento Cupido, ¿sí? Valdría la pena hacer un programa de Cupido. Aquí tenemos a Cupido a 9 grados en Capricornio. Entonces, Cupido no solamente hace referencia al tema del amor o al tema del flechazo, al tema del enamoramiento, ¿sí? Sino también Cupido hace ese flechazo acerca de los proyectos. De por sí, Cupido en Capricornio, claro, lo fácil sería pues sumar, uno más uno da dos. Lo fácil sería decir que si Cupido está en Capricornio, entonces que las personas de signo Capricornio se van a enamorar o van a estar en, sí, eso sería como uno más uno es dos. Ahora, si analizamos la profundidad de Cupido desde el punto de vista astrológico, lo que ha venido haciendo en Capricornio es trabajar mucho también la autoridad en nosotros, mirarnos, amarnos, querernos, cuidarnos. Cupido en Capricornio nos relaciona mucho con el cuerpo, con la relación que nosotros tenemos con la materia de manera cotidiana. Entonces vamos a tener a partir de este 21 de diciembre la conjunción entre el Sol y Marte. Además de esto va a haber una conjunción. Esto es buenísimo. Aquí sí ya empiezo a seleccionar para cada uno de ustedes los que tengan energía Capricornio. Entonces, si tú eres de signo Capricornio, ascendente, o tienes en este caso la luna en Capricornio, o tienes a Capricornio de medio cielo como Marisol, por ejemplo, entonces en este caso hace referencia a la exaltación de esa parte de la carta. Es decir, que a diferencia del año pasado, a diferencia del 21 de diciembre del año pasado, donde se encontraba Marte en Cáncer haciéndole oposición a este evento solsticio de invierno, en este año, este 21 de diciembre del 2025, las personas que van a cumplir años que sean de signo Capricornio, pues van a tener un retorno solar acompañado de Marte, lo cual eh, es bueno para todos, incluso así no seamos de este signo, es muy bueno porque va a dar mucha fuerza y mucha estructura y mucha capacidad de aguante y de metas claras para lo que es un 2026. Esto también es lo que empuja, este aspecto astrológico también es lo que refuerza el caballo de fuego que se ve o se estudia desde la astrología china. Entonces también estamos viendo cómo el fuego marcial llega a su máxima exaltación en Capricornio. Pasa cada 2 años, pero acomodado de esta manera, pues es como la nueva recarga, ¿no? Que vamos también a tener. Luego, después de esta entrada del Sol a Capricornio, nótese que vamos a tener una pequeña tensión entre Saturno, aquí es donde ya empiezan los temas un poco más técnicos, pero vamos a irle dando forma entre todos acá, y vamos a tener el Sol a 0 grados de Capricornio y esto va a generar un punto de tensión con Neptuno y con su planeta regente, que en este caso es Saturno. Estas tensiones ya nos están poniendo en situación de puja para cada uno de nosotros al momento de recibir el año. Esta cuadratura que va a formar el Sol este domingo en relación a Neptuno y a su planeta regente que es Saturno. De hecho, ya la podemos empezar a percibir porque también esto se siente actualmente con Venus y está pasando ahí algo interesante también con Marte, las fricciones o los conflictos o poderes de autoridad. Además que Capricornio también es una zona muy política. De hecho, la política o los temas de política están muy relacionados al signo Capricornio. La manera de interpretar la política a nivel zodiaco es en esa zona máxima de autoridad llamada Capricornio, país, presidencia, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que hay hartos temas que observar o que analizarlos desde acá. Bueno, aquí en TikTok dice, saludos, soy Capricornio, soy Géminis, Libra con ascendente en Capricornio. Según la astrología vecina, mi ascendente es Capri, diferente a esta astrología tropical en Piscis. Es una disyuntiva porque a veces me siento y tengo cositas de Capri. Ascendente en Capricornio también, Neptuno, Urano, Nodo Norte. Veo que muchos de ustedes conocen su carta, lo cual es muy positivo. Tener esto acá. Sol también, dice por acá.
Hay un video muy bueno de Cupido en TikTok. Manda la flecha para cualquier lado. Eso no tiene nada de Capricornio. Es más, debe ser ciego ese tal Cupido. Puede serlo, sí, 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 realmente. Manda la flecha para cualquier lado. Me gusta ese concepto de... Tengo a Capricornio, dicen por aquí. Sol también, casa uno. Saludos también para ti, Ingrid. Un abrazo. Su suéter está increíble, maestro. Debería sacar una línea de ropa o compartirnos dónde la adquiere. ¿Te gusta mi suéter? Mira, me encanta. Este suéter me ha acompañado tipo Capricornio hace muchísimos años. A Capricornio nos dura la ropa y el calzado hasta como no te imaginas. Ya uno termina cambiando el closet, es pero de cansado de ponerse la misma ropa. Pero sí, este suéter es la locura. Además, para recibir este solsticio de invierno, pues calculen ustedes, el frío ya aquí se siente bastante. Bueno, con razón estoy estructurando un proyecto de vida a largo plazo. Eso está muy bonito, dicen por acá. Astrología védica, claro, la astrología védica nos conecta mucho con la salud. Línea de ropa, sí. Maestro, ¿Cupido es Apolo? No, Cupido es uno y Apolo es otro. En este caso, si lo miramos desde el punto de referencia este fin de semana, vamos a tener a Cupido. De hecho, Cupido lleva ahí en 9 grados de Capricornio. Bueno, está en Capricornio hace ya más de 2 años. Cupido no, Cupido se demora. Cupido entró a Capricornio en el 2024, el año pasado, ya casi va a ser 2 años, y fíjense que hasta ahora ha recorrido 9 grados, pero Cupido lleva ahí harto, sí. Pues en buena hora, a ver si ablanda un poquito la energía capricorniana, ¿no? A lo mejor y ese Cupido ahí en Capricornio, pues haga que pase algo, ¿no? Con las energías ascendentes, soles o lunas en Capricornio también. A ver si se dan permiso de pronto. De pronto Cupido, ahora que va a pasar Marte y que va a pasar el Sol, a lo mejor logre también esta conjunción rasgar algo y le permita ese Cupido a Capricornio sentir una cosa diferente. Puede pasar también. Esta cuadratura que vamos a tener entre Sol y entre Neptuno, esto que vamos a tener acá tan marcado, fíjense que una manera de estudiar las cuadraturas Sol-Saturno es tan puntual a la casa, al hogar, pero no tanto al hogar de donde nosotros venimos, sino al hogar de nuestra vida. Por eso la máxima autoridad. Voy a hacer aquí unos trazos importantes para que todos podamos observar. Eh, lo contrario a Capricornio es Cáncer. Por eso lo que mencionaba hace un rato, que si aquí tenemos a Capricornio que es autoridad, ¿sí? Si aquí tenemos la autoridad, entendamos esta autoridad del yo desde el punto de vista psicológico de qué tan dueño soy de mí, qué tan dueño soy de mí, qué tanto puedo gobernar mi estructura, qué tanto puedo hacer con mi propio performance, qué tanto puedo hacer con mi propia personalidad. Si hay un signo o hay un punto de la vida o del zodiaco donde se trabaja mucho la personalidad, es el Sol en Capricornio. Nótese que el Sol al estar en Capricornio está en el punto más lejano, en este caso de Cáncer, que Cáncer es el hogar de donde nosotros venimos. Por eso es que el Sol en Capricornio se estudia como la máxima autoridad en nuestra vida, legitimando los procesos de individuación. ¿Hasta dónde yo he crecido? ¿Qué tanto he crecido este año? ¿Qué tan libre soy de los temas de hogar, los temas de cáncer? Por eso es la puesta del sol en la parte más alta de la carta de cada uno de nosotros. Eso es como a nivel psicológico que nos va conectando mucho con esto, ¿no? Maestro, un saludo desde Canarias, un abrazo para Canarias. Se cayó la señal en YouTube. Extraño. Se cayó la señal. Para ser dueño de mí, tengo que ir a Cáncer a reconocer mis raíces. Sí, esa parte de que dice Nani, ir a la raíz y reconocer la raíz, pero no quedarme en la raíz. Eso es clave. Entonces a veces la persona como que va a la raíz y se quedó en la raíz, y se quedó en la raíz y se quedó ahí como en el pasado, se quedó atrás, pero no se permite ir hacia adelante, no se permite evolucionar, no se permite crecer. Entonces es importante reconocer la raíz, pero no amañarnos mucho en la raíz. Digamos que es también la invitación que hace en este caso, ¿no? A veces sí me siento cabra, dice por acá. Muy bien. Un saludo desde Canarias. Qué bello que te estén conectando también. Un saludo para ustedes. Feliz jueves. A ver en TikTok. Bueno, vamos a mirar también
En este caso, la carta de alguno de ustedes, vamos a mirar si hay voluntarios, para mirar la carta de alguno de ustedes y dar como el ejemplo más aterrizado acerca de este 21 de diciembre, donde vamos a tener la puesta del sol ya en Capricornio, en la parte más alta. Recordando siempre que esta cuadratura que tenemos acá, esta cuadratura que se forma entre el Sol y entre su propio planeta Saturno desde el eje Capricornio, pues esto pide ser conscientes si algo debemos soltar, algo debemos hacer. Casi siempre que el Sol está allí en estas alturas, en este punto de la montaña, nos lleva como a mirar también la soledad. Por eso una de las palabras típicas de Capricornio o donde nosotros tengamos el signo Capricornio entrando en nuestra carta natal son las áreas de la vida donde nosotros preferimos estar solos. Son áreas de la vida donde hay soledad, donde hay quizás ese frío. Una manera de representarlo junguiana que a mí me encanta, me fascina esto, es también la parte de a veces es necesario el silencio, a veces es necesario aislarse. Por eso también se asocia mucho con la cabra de pez. Entonces, Capricornio tiene mucho que ver con Piscis, aunque no pareciera. El símbolo de Capricornio es mitad cabra y mitad pez. Este animal mitológico que nos cuenta la historia que a través de las profundidades del mar se le dio, o en este caso el Olimpo, le otorga la capacidad de ser pez, de la mitad del cuerpo hacia abajo, ser pez. Por eso Capricornio siempre vamos a ver este animal mitológico que es la cabra, mitad pez, no solamente la cabra montesa, sino es desde la mitología la capacidad que tiene de profundizar en Piscis. Entonces, Capricornio y Piscis hay una historia muy bonita, de hecho hay una historia interesante acerca de lo que puede llegar a ser Capricornio a través de las profundidades con la cola de pez y poder llegar a bucear incluso en temas de la psique. Pero esto requiere silencio o esto requiere aislarse. De ahí que la gran mayoría de Capricornios a lo largo de la vida han tenido procesos de soledad o han tenido procesos o vivido experiencias donde se experimenta mucho la soledad. Capricornio es un signo que necesita momentos solos o donde nosotros tengamos esa zona capricorniana, vamos a requerir momentos de soledad, momentos de quietud, momentos de estar a solas con nosotros mismos para desarrollar esas profundidades piscianas que es lo que pide la cola de pez, ¿no? También, que si esto no se canaliza de una manera favorable, pues entonces lo otro, lo contrario a esos episodios de soledad, también puede llegar a ser lo viejo, lo que se pudre, por eso también Capricornio rige mucho las fechas de expedición, rige mucho las fechas de expiración, ambas, cuando se expide y cuando se expira, cuando algo termina, cuando algo ya se acaba, ¿no? Qué tan importante mirar esto también en la vida de nosotros, qué es lo que ya está caduco en esta relación de, ¿sí? Bueno, saludo también aquí para ustedes en TikTok, como es usual, todos los domingos hablando de temas astrológicos. Hoy el turno, como ya hemos venido hablando a lo largo del año del Sol en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etcétera, pues en este caso ya tenemos la máxima que es, en este caso, Capricornio. Otro tema que debemos ver con esta puesta en escena que vamos a tener aquí. Hay un punto, hay un recorrido que ha venido haciendo el Sol desde que empezamos el año astrológico. Siempre hemos escuchado mucho en la astrología que utilizamos la entrada del Sol en el grado cero de Aries, que esto para temas del radios que estamos presentando viene a ser acá. Calculen ustedes, el Sol inicia o iniciamos este año astrológico con el Sol en el grado cero de Aries, que eso fue más o menos por allá en abril, cuando empieza. Y a medida que ha pasado, viene avanzando por Aries, luego avanza por Tauro, luego avanza por Géminis, luego avanza por Cáncer, luego sigue la temporada de Leo, lo que fue Sol en Leo, luego Sol en Virgo, luego lo que fue Sol en Libra, Sol en Escorpio, el proceso de depuración, todas estas estaciones que hemos venido haciendo a lo largo del año. Estamos actualmente en Sol Sagitario, que ya está saliendo, y finalmente llega a su punto de máxima autoridad donde el Sol entra en Capricornio para empezar a vivir el solsticio de invierno que se da en esta zona. Capricornio, Acuario y Piscis. Todo esto que tenemos acá. Entonces, esto es lo que nosotros vemos. Esta zona, esta parte es la que nosotros comprendemos
a través de las estaciones como la parte de invierno, ¿sí? ¿Qué pasa? O este recorrido, ¿para qué lo hago? Para ser conscientes también del año y para ser conscientes de la etapa a la que vamos a empezar, la etapa de invernar, la etapa de nuestra vida que nos exige abrigarnos, la etapa de nuestra vida que nos exige retirarnos algo o ponernos algo. Por eso Capricornio también está muy contenido, el Sol, esta entrada del Sol en Capricornio tiene mucho que ver con algo material, con algo muy tangible, la capacidad de poder cubrirnos o descubrirnos lo más capricorniano que tenemos, que es la piel o el cuerpo físico, ¿no? Creo que el aspecto más tenso que nosotros vamos a tener en este caso se relaciona mucho con el tema neptuniano, que esto aparte de retirar los velos, también es un momento cénix de poder relacionar hasta dónde es realizable lo que he venido pensando o lo que he venido imaginando. Es un punto quizás cruel, porque en esta etapa de invierno es donde nos damos cuenta que sí se puede y que no se puede. Crueldad frente a eso, ¿no? Crueldad frente a que muchos sueños también puedan morir o puedan terminar en esa línea. Bueno, voy a colocar la carta. Voy a poner una carta aquí y ustedes para que lo podamos ver en relación, eh, lo podamos ver en un ejemplo vivo como más marcado. Entonces colocamos esta carta, que es la carta de Marisol. Por ahí está Marisol. Ella siempre es muy aplicada, siempre está en los en vivos y demás. Mira, aquí podemos ver que en esta carta, por ejemplo, la zona Capricornio que ella tiene, entonces, ella tiene a Capricornio en su medio cielo. Esta relación de Capricornio es muy medio cielo, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer, antier, hicimos un programa donde decíamos que el medio cielo es el punto o la línea divisoria entre la casa 9 y la casa 10? Y aquí podemos ver su energía, su máxima energía, en este caso capricorniana, hacia ese lugar. Fíjense que ella no es necesariamente de signo Capricornio, pero sí tiene muchísimos, tiene todo un arsenal allí en Capricornio. Por ejemplo, tiene, si lo vemos, tiene a Neptuno en Capricornio, tiene a Marte en Capricornio, tiene a Saturno en Capricornio en el grado cero y tiene a Urano en Capricornio. Entonces es más capricorniana que cualquiera. De signo solar, pues obviamente de signo solar es Pisces. Aquí podemos ver su sol en Pisces a 7 grados. Pero con tanto planeta, Saturno, Marte, con todo este arsenal que tiene en Capricornio, muchas tendencias también a que esa energía de Capricornio jale mucho más. Nótese que este es un buen ejemplo acerca de cómo una persona de signo Piscis, nacida en la casa 12, también además con las profundidades de lo 12 o de lo pisciano, de lo neptuniano, pero a la final pueda que no sea tan Piscis. Sí pueda que sea muy Piscis en ciertas áreas de su alma y demás, y etcétera, y en ciertas expresiones de esencia. Pero al momento de enfrentarse ante el mundo y al asumir una cantidad de procesos en su vida, lo va a hacer de manera muy capricorniana. Además, Saturno y Marte en esta conjunción le da la capacidad o le da la habilidad de ser, puede llegar a ser muy cortante, puede ser muy abierta en muchas cosas, pero también cuando toma una decisión corta de manera muy saturnina, de manera muy marcial, muy cruda, puede llegar a cortar algo, algún proceso de lo que sea, ¿no? Esto no estoy diciendo que únicamente lo vaya a expresar en un área o en un lugar de su vida, sino en muchas cosas. O sea que en este orden de ideas, aunque no seas de signo Capricornio, ni tampoco seas de ascendente en Capricornio, ni tampoco tengas la luna en Capricornio, pues es una mujer que de fondo tiene mucha estructura y la tendencia, la fuerte tendencia que a la hora de expresar el yo frente al mundo, evidentemente se muestre como una mujer muy Capricornio también, o muy estructurada y muy convencional incluso en ciertas maneras de pensar o de actuar, entendiendo que Marte en conjunción con Saturno le da esa firmeza y esa capacidad de autoridad o de gobernabilidad sobre sí misma al momento de relacionar o hacer algo. Esto es interesante. Ahora, estudiando, fíjense cómo tomamos una carta y estudiando el proceso de lo que va a ser el Sol o la puesta del Sol este 21 de diciembre, pues el Sol va a estar
aquí lo voy a colocar, el Sol va a estar a 0 grados de Capricornio y claramente la entrada del Sol en Capricornio va a activar su Urano, va a activar a su Marte y va a activar a Saturno. Es decir, que es súper interesante. Miren cómo, aunque no sea de signo Capricornio, el solsticio de invierno para ella es muy importante. Eso es lo interesante de la carta natal, que a veces nos fijamos única y exclusivamente en el signo, pero ya conociendo la carta a profundidad vamos a ver cuál es la tendencia de expresar ese yo. Porque sí, uno diría pues de Sol Piscis, pero hay muchas cosas de Piscis que ella no va a mostrar. Muchísimas cosas de Piscis que nunca las va a tener. Va a mostrar mucho más incluso ante el mundo el tema Capricornio. O sea que este 21 de diciembre, cuando el Sol ingresa a Capricornio, le va a estar activando tres planetas en simultáneo: Urano, Saturno y Marte. Qué interesante. Entonces, ahí es un momento de mucha autoridad, de mucha reflexión, de mucha madurez, una toma de conciencia distinta, ¿no? Recordando esto que decíamos al inicio del live, cuando el Sol entra a las autoridades de Capricornio, entonces es donde yo empiezo a generar un punto más de conciencia acerca de mi vida, acerca de mis procesos, de las relaciones, de cómo me muestro. Este ejercicio es bueno que cada uno de ustedes lo haga en su propia carta natal. ¿Dónde tengo ese signo Capricornio y qué es lo que va a entrar el Sol en Capricornio a mostrarme? ¿Qué es lo que la conciencia, el universo, ese punto de vista llamado solar va a empezar a iluminar en mi vida y cómo puedo o qué es lo que tengo allí, ¿no? ¿Qué es lo que va a marcarse mucho a nivel profesional? Observe cómo para ella, pues estos temas del solsticio de invierno, pues son grandes activadores, calculen ustedes, de 4 planetas al mismo tiempo. Un solo tránsito. Bueno, vamos a mirar por acá un proyecto de nuevo, dicen por acá vida. Gracias por compartir tanto. Un abrazo también para ustedes. Qué bueno también que nos permitamos estos espacios de conocimiento y de estar en sincronía mirando todas las cartas. Bueno, ¿quién más está por aquí? Yo soy Géminis, ascendente en Capricornio. Esto también aplica para ascendentes en Capricornio o para personas que tengan la luna en Capricornio. Entonces, esto del sol allí nos marca o nos va mostrando un punto máximo de autoridad que sí debemos, en este caso, tener más claro. ¿Qué vale la pena aprovechar? Pues lo primero que debemos aprovechar es, si el sol va ingresando a esa zona, mirar cuál es la casa que está tocando. Ejemplo, para esta carta que tenemos como un ejemplo, todo lo que se va a estar activando para ella es temas de la casa 10. El hecho de que el Sol ingrese a la zona Capricornio va a empezar a mover todos los ejes profesionales, todos los ejes que tengan que ver con el desarrollo de su identidad, todos los ejes también de madurez o empezar en una etapa de crecimiento, autocrecimiento, desarrollo, todas esas palabras típicas de Capricornio: autoridad, reflexión también, ¿no? Madurez, por lo general esto genera un punto de madurez importante en la vida y también conectar mucho con lo que haya sido su raíz, ¿no? De ahí ya empezamos a desgregar desde esa zona el resto que vamos a tener. El sol se vuelve a renovar hasta marzo del otro año, cuando vuelva a entrar al signo de Aries y vamos a tener el nuevo año astrológico del 2026. O sea que entramos este 21 de diciembre a vivir la última parte, la etapa final, en este caso del solsticio de invierno, que es lo que va a estar apuntando para allí. Creo que también la fecha ayuda mucho. Estos tiempos de diciembre, estos tiempos de estar como trabajando mucho en distintas áreas de la vida, pues también la fecha ayuda bastante a que nosotros podamos ir avanzando un poco más en todas estas líneas de proyectos, metas, próximas rutas a desempeñar, etcétera. Dice por aquí, hola maestro, pero yo tengo Capricornio casa 6 sin ningún planeta. No importa, si no tengan ningún planeta, este es un ejemplo donde esta persona tiene 4 planetas en Capricornio, pero evidentemente cada uno de nuestra carta va a ser distinto, cada uno en las cartas tiene energías distintas. Lo que se trata es de mirar la casa en la que entra. Si tú ya sabes que el sol va a entrar a Capricornio y tú tienes a Capricornio en la casa 7, entonces todo lo referente a esa casa es lo que empieza a tener mayor protagonismo y capacidad de observación en esta temporada que vamos a vivir de invierno.
Es la forma en la que lo vamos viendo. Luna Capricornio, ascendente Tauro, dicen por acá. También, sí, esto aplica para ascendentes, aplica para lunas y demás. Maestro, leemos entonces su eje opuesto para ver la ruta. Exacto. También podemos mirar el eje opuesto. ¿Cuál es el eje en esta carta? Lo voy a seleccionar aquí. Y el eje opuesto en este caso es cáncer. ¿Sí? Entonces, aquí miramos en esta carta, por ejemplo, lo que mencionábamos ahora. Observemos cómo en cáncer siempre se estudia, aquí en el signo de cáncer, se estudia el tema de hogar de donde nosotros venimos. Y esto, todo este eje, la idea es llegar hasta la cima, hasta la autorrealización del yo. Por eso cuando el sol llega a Capricornio es el punto de ser individuales, de crecer. Un sol entrando en Capricornio nos dice, saliste de la raíz, porque cáncer lo podemos tomar como la raíz, pero es necesario con esa raíz generar con el tiempo un fruto. Es decir, que los frutos también se estudian en Capricornio, típico de frutos, o lo que se relaciona al punto máximo de autorrealización en mi vida. Solo que quizás a través de los años se le ha dado como mucha energía a Capricornio únicamente con los temas de estudio, únicamente con los temas profesionales y como que se nos olvida la parte psicológica. Y no solamente Capricornio, no solamente la casa 10 está hablando de éxito, vocación, profesión, estatus, fama, etcétera. No siempre es eso, ¿sí? No siempre Capricornio está buscando ese tema de fama, no siempre está buscando ese tema de, y no siempre quiere decir política tampoco. Todos esos son arquetipos mundanos, pero que los podemos utilizar para llevarlo al desarrollo del ser, es decir, al desarrollo de mi yo. ¿Cómo puedo utilizar toda esa energía acerca de mí, acerca de mi personalidad, acerca de mi desarrollo evolutivo, acerca de mi propio crecimiento? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la política a nivel psicológico? ¿Cómo está mi propia política? ¿Qué tiene que ver la fama, el estatus o la profesión? ¿Cómo está la profesión Cecilia, la profesión Marisol, la profesión, en este caso, Patricia? ¿Cómo está la profesión Andrea? Que es distinto a la profesión que ejecuta Andrea. Por ejemplo, aquí veo Marisol, aquí veo Frida, aquí está Patricia, aquí está Andrea, está Eloísa, aquí está Paola, está así. Esta zona de Capricornio a veces se ha tildado únicamente como, la profesión y ya, la vocación y ya, pero a nivel psicológico nosotros no somos eso. Por eso el Sol en Capricornio empieza a reflexionar acerca de la propia estructura, de la propia identidad. Ok, la política, ¿cómo están mis políticas de vida? ¿Cuáles son mis políticas de vida? La profesión, ¿cómo me veo a mí mismo como profesional? No, pero es que yo no soy profesional en ningún área. Tú, como ser, como persona, ¿cuáles son los principios? ¿Cuál es la autoridad? El mundo, Capricornio, afuera, las rentas. Ok, ¿cómo miro eso? ¿Cómo está mi renta? ¿Estoy pagando renta en el sentido de vida, de personalidad o soy libre? ¿Puedo hacer lo que quiero, hago lo que quiero o estoy pagando renta o todavía no puedo salir de una relación o no puedo salir de la casa, todavía soy dependiente o soy independiente? Y no tanto a nivel económico, no tanto a nivel financiero, sino a nivel de vida, a nivel de ser, a nivel de conciencia. Por ejemplo, ¿soy independiente o todavía mi conciencia está supeditada a mi hermano mayor? ¿O todavía mi conciencia está supeditada a mis padres? ¿Soy independiente? ¿Puedo decir que vivo esa expresión del sol en Capricornio en mi propia independencia? ¿O todavía estoy pagándole renta a mi existencia? Es súper interesante cuando se estudia a través de pez, de ahí la importancia de la cola de pez que hablábamos al inicio de este life en Capricornio, que es también la capacidad de llevar esto a la psique, de llevar todo lo capricorniano desde la propia estructura del yo. ¿Mm? A veces no se estudia tanto, a veces se ve como muy superficial los temas capricornianos, pero eso es de ahí que nos conecta mucho también con la energía del ermitaño. ¿Hasta dónde tengo yo la gobernabilidad? ¿Hasta dónde políticamente gobierno esta estructura llamada Marisol? ¿Hasta dónde gobierno esta estructura llamada Graciela? ¿Hasta dónde soy dueña de Angie? ¿Angie es dueña de Angie? ¿O todavía no tengo esa gobernabilidad sobre mí? ¿Y en qué áreas? Porque a veces sí, de manera parcial se puede tener, pero en otras áreas de mi vida pueda que no lo tenga.
como que sí soy libre, soy la presidenta, porque Capricornio también es el signo que rige los presidentes, pero hablándolo afuera, de manera mundana. Ahora llevemos eso a la psique, a la conciencia. ¿Soy mi propia presidenta? ¿Soy mi propio presidente? Ya he aprendido a desarrollar mis propias leyes de Estado, de este Estado llamado Javier, de este Estado llamado Rana, de este Estado llamado Lucrecia. ¿Cuáles son las leyes de acá, de este país llamado eh, el nombre de nosotros, ¿no? Es interesante porque cuando hacemos este desarrollo, pues eso es la conciencia evolutiva. Eso es empezar a ser consciente de la materia. Por eso Capricornio es un signo que rige y nos conecta mucho con la materia y la forma en la que nosotros nos relacionamos con el mundo. De ahí que Capricornio sea el gobernante de la casa 10 que da un punto de cuál es el legado que vine a dejar en el mundo. Evidentemente, para dejar un legado en el mundo debo aprender a ser consciente de lo primero que tengo a la mano o de lo primero que me conecta, que es la piel, mi propia estructura. Es muy profundo este tema. Saludos, Javier. Interesante lo que dices de la casa 10, porque en mi caso tengo a Capricornio en la cúspide de la 10, parecido a lo que tiene aquí Marisol. Esta carta que estamos poniendo es lo mismo. Y no laboro fuera del hogar. Lo veo mucho en mi aspecto psicológico. Exacto. Esos insight y estos momentos de reflexión, eso es lo que nos pide un sol este 21 de diciembre entrando a la zona Capricornio. Como empezar a mirar los temas de manera más fríos, más calculadores. Por eso también Capricornio a través de los años se le ha llevado como este tema que son signos fríos, que son signos calculadores, que son signos como muy exigentes y demás, pero tiene que haber un área en el zodiaco para que genere esa proporción de angosto, ancho, alto, bajo, las dimensiones del planeta, si es redondo, si es cuadrado, las formas. Por eso también cuando hablamos de Capricornio, hablamos de esta zona del Sol, pues empezamos a hablar de los moldes también, los moldes de nuestra vida, cómo me voy moldeando, como el arcillero, cómo vamos moldeando la materia, que tiene que ver con conciencia, evidentemente. Lo de pagar la renta de existencia fue muy profundo, maestro. Ojalá que pueda explicarla más. Lo voy a explicar aquí. ¿Qué pasa? El Sol en Capricornio es un punto donde nos pide qué tanta renta, qué tanto de mí no me pertenece. ¿Cuáles son las partes de mí que no son mías? Yo no tengo gobernabilidad en eso. Eso significa, es una forma de entenderlo y de comprenderlo a nivel psicológico, es en qué estoy pagando renta. Ejemplos. Yo soy Javier, sí, pero no soy dueño de Javier. Emocionalmente pago renta. Estoy en una relación donde no quiero estar, pero me toca estar. ¿Por qué me toca estar? Porque no soy libre. Estoy esclavizado. Capricornio. Sol en Capricornio nos dice, ¿dónde eres esclavo? Por eso Capricornio, una manera también de referenciar este tema de la renta es la esclavitud. Soy esclavo de mis pensamientos, soy esclavo de mis propios actos, estoy esclavizando la materia, estoy desplazando la materia todos los días a un lugar donde no es lo mío, lo estoy haciendo porque me toca, lo estoy haciendo por obligación, lo estoy haciendo, eso es pagar renta. O sea, todavía no he podido unir mi energía solar, mi conciencia, todavía no la he logrado permear en la materia para trabajar al unísono, para trabajar en una sola voz. Espíritu, que es sol, cuerpo, que es materia, Capricornio, están separados, no están unidos. Entonces, se supone que soy Javier, pero no soy completamente yo, no soy dueño de mí. Esta parte la gobierna otra persona. Estas emociones la gobierna otra persona. Estas ideas están en mi mamá, están en mi papá. Dependo de esto, soy dependiente emocionalmente de. Eso es lo que nos invita, esa es la parte de renta, esa es la parte de estoy siendo dueño de mí o estoy alquilado. Tengo una vida alquilada, estoy pagando renta y no me refiero a la renta que se paga por un piso, por un departamento, por una casa, no ese tipo de renta, sino la renta de mi vida, la renta de mi ser. Porque claro,
Tú puedes pagar una renta, digamos, en cuanto a un lugar físico y eres dueño de esa renta que estás pagando, es tuya, es tu energía. Me refiero a la renta de la estructura del espacio que ocupo como persona. Ese sol, que es el alma, ocupa un espacio dentro de ese cuerpo, dentro de esa materia, y ahí es donde soy dueño, estoy habitando este cuerpo, soy dueño del cuerpo que habito o no. Por ahí va. Es fuerte, claro, porque cuando empezamos a hacer ese nivel de conciencia, cuando empezamos a caer en eso, pues resulta que no, resulta que me toca porque mi hijo, resulta que me toca porque mi pareja, resulta que me toca porque mi mamá, resulta y resulta que pues no he podido crecer en muchas cosas, no he podido llegar a esa zona capricorniana, no he podido llegar a ser dueño de mí. Entonces me encuentro a la final habitando un cuerpo o la relación que coloca también a nivel de conciencia es como un cuerpo ajeno. Estoy habitando un cuerpo que no es el mío, porque mi esencia y mi ser está en otro lado. Entonces paso como la novela o como el libro o la película cuerpo ajeno. Estoy en este cuerpo, sí, pero no soy yo a la final. Eso es la parte más sublime. Por eso en el tarot psicológico, cuando estudiamos la astrología, estudiamos la psicología del tarot, llegamos a la estación 9, que es el ermitaño que se relaciona con la soledad capricorniana, de decir hasta dónde estoy habitando un cuerpo ajeno. Y este cuerpo no es mío cuando se supone que sí me pertenece, pero no lo puedo gobernar como quisiera. Y si vamos mucho más a la profundidad, esto también tiene que ver con los trastornos saturninos, con esa cuadratura neptuniana de los vicios, hasta donde mi propio cuerpo me pide sustancias o me pide drogas de las cuales no lo puedo sacar. Mi cuerpo me lo pide. Si mi cuerpo me está pidiendo algo, luego entonces no soy dueño al 100%, como que el cuerpo tiene vida propia y mi conciencia está por otro lado. ¿Por qué te drogas? No, pues es que no puedo evitarlo. ¿Eh? ¿Por qué alcohólico? No, pues es que no he podido dejar el alcohol. No he podido, las adicciones, los temas también de adicciones, de hasta dónde se supone habito este cuerpo, pero mi cuerpo no me obedece. A la final se supone que deberíamos trabajar como equipo, espíritu y cuerpo, pero en este caso es como si el cuerpo tuviera otro ser, tuviera una identidad distinta a mi energía solar. Esto es profundo, si ustedes lo notan por ahí, ¿no? Dice por acá Denia, ¿cuántas rentas pagamos diarias? Por ni siquiera hacernos la pregunta. Exactamente, exactamente. Ese insight que acabaste de hacer es muy bueno. Gracias, profe. Cayó un 20, dicen por acá. Hola Javier, es un placer escucharte. Como dicen, me hice adicta en todo lo que nos enseñaste. Yo soy Sol Leo y mi Saturno tengo en casa 9. Un abrazo. Eso es, ¿este cuerpo es mío o es un cuerpo ajeno? 21 de diciembre, Sol entrando a Capricornio. ¿Soy la dueña de este cuerpo? ¿O entonces quién es el dueño de este cuerpo? ¿Soy la presidenta de este cuerpo? ¿O quién es el presidente de este cuerpo? Lo podemos ver a nivel mundo, a nivel afuera, hablar de Capricornio, hablar de política, hablar de estructura, que es que la política es esto y la culpa la tiene el presidente y la culpa la tiene el otro y la culpa la tiene el Estado y la culpa la tienen las leyes y la culpa la tienen las normas y la culpa la tiene migración y la culpa la tiene el poderoso y la culpa la tiene el que no es poderoso y podemos hablar de Capricornio hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Pero cuando agarramos todo eso y lo llevamos a la psique, adentro, híjole, pues por eso es que vemos en rebote lo que está afuera. Por eso es que la ley de sincronía y correspondencia universal se da. Así la queramos negar. Así queramos decir que yo que tengo que ver con eso. Mucho, mucho tienes que ver con eso. Por algo la ves. Si no tuvieras nada que ver con eso, pues estarías en otra dimensión. Estaríamos en otra dimensión. Estaríamos en otra cosa y veríamos otra cosa. ¿Sí? Por eso todo lo que se ve afuera nos corresponde, está en perfecta sincronía y señal de correspondencia. Lo que decíamos en el programa de ayer, de antier, el peor error que podemos hacer es rechazar, es todo lo contrario, integrar. Si nos volvemos grandes integradores, nos queda más fácil el desarrollo evolutivo.
¿Crees que las noticias trágicas de esta semana, que el hijo mata a sus padres, el esposo tritura a su mujer, la jueza en Cúcuta, el científico en Estados Unidos y muchas más están relacionados astrológicamente? Total. Todas esas noticias, mira eso tan bonito que pone Angie, todas esas noticias nauseabundas que nosotros vemos en el afuera se corresponden perfectamente con lo nauseabundo que hay en nuestra psique. Por eso los invito que este sábado voy a estar hablando de una parte astrológica que se llama Lilith. Yo sé que ustedes han escuchado mucho de Lilith. ¿Se han escuchado de Lilith? Este sábado voy a estar haciendo un programa especial acerca justamente de Lilith, ahora que está en Sagitario, haciendo su trabajo. Lilith sale de Escorpio, entra a Sagitario y vamos a estar haciendo este programa. Va a ser este sábado y lo voy a estar haciendo para los que estén en la membresía. Va a ser privado y vamos a estar mirando y estudiando Lilith a profundidad. Si ya están en la membresía, de una vez les boto la primicia que vamos a estar este sábado en la clase hablando de Lilith. Esto que menciona, por ejemplo, que menciona Angie, esto que mencionas tú, Angie, está perfecto para este tema de Lilith en Sagitario. Y tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con esos temas. Si todavía no están suscritos a la membresía, están a tiempo. Hoy es jueves, la clase va a ser este sábado por la mañana online para los que están en Chile, Argentina, los que están viendo desde México, Colombia, aquí los que están en la Florida, los que estamos en Orlando. Cordialmente bienvenidos, ¿no? Ahí en las redes ustedes encuentran los links que los lleva directamente a la membresía para que adquieran su membresía y este sábado los espero con un temazo que les encanta. La verdadera cara de Lilith. Esto tiene un fondo. Va por lo que estamos hablando hoy, va por el tema del sol en Capricornio, va por el tema de autoridad, va por el tema de la psique, va por todos estos temas de cola de pez, de lo que está en la psique, de lo que está oculto. ¿Quién es Lilith? ¿Cómo se formó Lilith? ¿Qué pasa con Lilith? Toda la verdadera historia acerca de Lilith y la cara no conocida de Lilith, porque hay una cara que no se conoce de Lilith. Esto lo vamos a estar haciendo en la membresía. ¿Cómo llegan a la membresía? Encuentran los links en TikTok, en Instagram, en las redes sociales que me estés viendo y lo vamos a estar analizando a profundidad este sábado. Bueno, sí, me interesa mucho porque yo la tengo en conjunción con mi ascendente. La mitología dice que se reveló y hay muchas religiones que cuentan que es la parte del ser humano que representa los deseos más tabú. ¿Será que ahí termina? Porque esa es la Lili de la mitología. Esa es la Lilith de la mitología. Pero ¿cuál es mi Lilith? ¿Qué está haciendo mi Lilith? ¿En qué momento uso a mi Lilith? ¿Y cómo es mi Lilith? Bueno, pues todo esto lo vamos a ver este sábado. Un abrazote. Gracias a todos por acompañarme este maravilloso jueves 18 de diciembre. Queda grabado en mi canal de YouTube. Los invito a los que están en TikTok a que se suscriban al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones. A los que están en Instagram, suscríbase en el canal de YouTube y ahí tenemos muchísimo material para que ustedes disfruten de todos estos temas que estamos hablando. Gracias, Javier. Hola, excelente explicación. Magistral tu clase, Javier. Me encanta. Un abrazo también para ustedes. Gracias por sus mensajes tan bonitos. Gracias, Javier. Gracias, Merlín, por el análisis. Ay, qué bello. Gracias a ustedes. Gracias también a ustedes por acompañarme esta hora de programa aquí en YouTube, a Clara, Paola, ¿quién más está por acá? Charlie, un abrazo, María, abrazote. Nos vemos entonces el sábado. Gracias, maestro, mucho para reflexionar de cola de pez y cuernos. Cuernos que, imagínense en esos cuernos. Ojo Capricornios con